este espacio del consultorio solidario, que es un espacio pues de ustedes que vamos a seguir desarrollando y mejorando cada vez más. Eh, ya este es el penúltimo consultorio. El siguiente consultorio lo vamos a dedicar también a preguntas en vivo de manera exclusiva del tema de Sarlaf, con John Alexander Montoya, que es nuestro experto en el tema de Sarlaf, y ahí vamos a aprovechar para mostrarles por fin el primer módulo de nuestro software de riesgos, que ya pues lo tenemos listo, que es precisamente el tema de Sarlaf, que es una necesidad en el tema de desarrollo tecnológico. Entonces vamos a aprovechar de una vez para que John Alexander Montoya nos resuelva todas las preguntas que tengamos sobre el tema de Sarlaf, las que se puedan, pues, por supuesto, responder en esa hora. Recuerden pues que mandar máximo 3 preguntas por entidad y pues de una vez aprovechar para presentar en sociedad ese primer módulo en el que estamos trabajando. De una vez pues contarles que para el año pues 2022, bueno, este año ya está culminando, está todo el mundo con la cabeza más en tema de la fiesta, el regalo, la despedida, los aguinaldos, bueno, que en el tema de pronto del trabajo propiamente, en lo que tiene que ver con el tema de, pues, de esta normatividad, pero al menos vamos a irnos hasta los próximos, este consultorio y el que viene, y de ahí vamos a hacer un receso, porque yo creo que la gente no se va a conectar mucho así a consultorios ya finalizando año o empezando año, y vamos a regresar por allá como el 17 de enero. Entonces, el día de hoy quiero comentarles unos muy breves temas de actualidad, resolver las preguntas en vivo para que las vayan alistando, por favor. Y decirles pues que el 17 de enero que volvamos, vamos a hablar del tema de cuál es el cronograma de responsabilidades para los directivos y comité de riesgos para el 2022, que les permita hacer como un plan de trabajo y que no les escape nada. Y eso incluye el tema de planeación, PC. Bueno, el 17 de enero entonces venimos con las pilas puestas. A propósito que hablando de este espacio, pues la idea es que podamos resolver a través de las consultas en vivo muchas inquietudes que a veces entre semana no me queda tiempo de responder y no quiero quedar como una persona lejana o ausente, sino que comprenderán ustedes que de pronto yo me conecto y empiezo a trabajar en este tema virtual. Hay días, francamente, que estoy con reuniones de 8 a 10, de 10 a 12, inclusive hasta el mediodía, de 2 a 4, de 4 a 6, inclusive después de las 6. Y me entran muchísimas llamadas y la verdad pues no me queda cómo contestarlas. Si me pongo a contestar las llamadas tendría que interrumpir el trabajo que estoy haciendo con otras entidades. Entonces, hemos abierto este espacio de preguntas en vivo en los consultorios precisamente para que cuando usted tenga esa inquietud, pues se programe y me pueda formular las preguntas por acá. En eso vamos a continuar, pero no solo vamos a continuar, sino que vamos a continuar mejorando. Como el tema pues de la virtualidad nos ha permitido llegar a muchos sitios donde antes no llegábamos, hoy tenemos conectadas, por ejemplo, personas desde muy lejos, no es posible mencionarlas a todas, pero por ejemplo tenemos a Luz Neri Argüello, ella es una contadora de la ciudad de Cúcuta, también alguien de la cooperativa Caja Unión de Contabilidad de Cúcuta. También tenemos gente de aquí de Cali, por supuesto, muy querida, don Carlos Gómez de Sencop, de FEIP, hay conectada a varias personas, la doctora Gloria, un saludo, me imagino que anda feliz por la clasificación del Cali. Soraya Rodríguez de Canapro, una cooperativa de profesores muy grande de Bogotá. Bueno, Karime Ortega, no sé si es Luz Karime o es otra Karime, bueno, de la cooperativa Siglo XX en Tuluá. Natalia Rubio creo que es la persona de riesgos de FEDIAN. José Villada, que está en riesgos y ha sido gerente de varias entidades, pero no me acuerdo de dónde en este momento está en riesgos ahorita. Juan Pablo Marín, que es de la ciudad de Manizales, bueno, de Fonavi en Cali. Hay muchas personas y se conecta gente de todo el mundo, bueno, de todo el mundo no, de todo Colombia, de partes muy lejanas. Y entonces, pues la idea es seguir trabajando en este tema de la virtualidad, pero para efectos de que no se les olvide cómo es la carita mía ni nada. Seguramente el año entrante vamos a programar unos encuentros presenciales, también gratuitos, los vamos a llamar los consultorios presenciales, pues acorde con la capacidad económica y cómo nos dé. Estamos proyectando hacer algún consultorio en Cali, un consultorio en Medellín, un consultorio en Bogotá, un consultorio en la costa, un consultorio en Cúcuta. Ahí iremos viendo. Entonces serán espacios donde nos encontremos así como este consultorio, por supuesto mucho más largo,
pues para que nos volvamos a ver y compartamos experiencias y bueno, sí, que no sea todo el tema de la virtualidad, pero francamente creo que volver al modelo de las visitas y coger la maletica y montarme en un avión y pasármela de ciudad en ciudad, de aeropuerto en aeropuerto, es muy ineficiente y no voy a alcanzar a atender toda la gente que quisiera atender y ayudarle y colaborar. Muchas personas pues y muchas empresas se están adaptando a este tema de la virtualidad y yo voy a seguir profundizando con ese tema del consultorio con preguntas en vivo todos los lunes, pero vamos a trabajarle al tema de los consultorios presenciales, por lo menos uno al año en algunas ciudades de Colombia. Eh, Ahí les haremos llegar y conocer la invitación en su debido momento. Y obviamente pues vamos a seguir trabajando en los demás módulos del software que espero poder sacar en los primeros meses del año. También sabiendo que pues el tema de los riesgos ya entra en pleno vigor, yo creo que se necesita fortalecer y capacitar a las personas de riesgos, pues hay muchas, bueno, hay muchas, no sé qué tantas habrá experiencias de diplomados en riesgos de diferentes entidades. Nosotros vamos a sacar acá también pues un programa así más o menos estilo diplomado para las personas encargadas de riesgos el año entrante y tenemos pues muchos planes el año siguiente. Bueno, entonces, dicho esto, voy a darles unos tipsitos así corticos. El primero, hay una nueva versión del Sixes para que los que tienen el programita tengan presente, descárguenlo, actualícenlo y que Dios nos ampare, porque eso siempre esos programitos a veces traen una que otra sorpresa, pero bueno, hay que actualizar la versión, sobre todo pues para las personas que ahorita tienen que reportar el 20 de diciembre, que son los de primer nivel de supervisión. No se les olvide que en este mes de diciembre es la evaluación de cartera para las entidades pues que tienen que hacerlo semestral y para las que no hayan hecho la evaluación de cartera, bueno, se agota el tiempo. Tengan en cuenta ahorita que están haciendo sus presupuestos, pues me hubiera encantado hacer un consultorio con ese tema de presupuestos, pero definitivamente se nos acabó el año, que el presidente está proponiendo un incremento del salario mínimo del 10% para el año 2022. Ya de que el presidente se haya tirado al agua con eso, va a ser complicado que ese incremento vaya a estar por debajo, porque pues las centrales de empresarios o las organizaciones de empresarios, si proponen un salario mínimo por debajo del 10 después de que el presidente ya propuso que el 10, pues van a quedar como los malos del paseo. Bueno, es una propuesta muy arriesgada, un ajuste del salario mínimo del 10%, pero pues yo digo que es altamente probable que entonces la cosa vaya por allí y entonces las cosas que estén atadas al salario mínimo, no sé, el capital mínimo irreductible, multas. Yo conozco entidades que tienen el capital mínimo irreductible atado al número de salarios mínimo, entonces se les va a subir bastante. Recuerden que cuando uno llega el capital social al capital irreductible ya no se pueden devolver aportes, eso tiene su problemática. A ver qué más les digo. Bueno, multas, muchas cosas que se tasan en salarios mínimos y uno tiene pues empleados que están sobre la base del salario mínimo. Y bueno, y seguramente pues si a los otros del que ganan el mínimo les ajustan el 10, la gente va a querer ajustes cerquita. Aquí a John sí no le vamos a poder subir sino la inflación, lamentablemente, pues um, ni modo porque yo se gana más del mínimo. Pero aún así, la inflación este año va a ser dura, es decir, la inflación es del 5,3% más o menos, están pronosticando, es una inflación más o menos alta y eso condicionará entonces el reajuste de precios en muchos frentes. Tengan presente pues que también este año 2022 ya arranca la pérdida esperada para las cooperativas con actividad financiera, 2023 las demás entidades nivel uno con más de 50.000 millones de activos, en el 2024 las nivel uno con menos de 50.000 millones de cartera, digo, y 2025 los últimos, que son fondos de empleados de categoría plena con nivel 2 de supervisión. Ahí donde viene otra novedad. Van a modificar, ustedes ya lo saben, los niveles de supervisión, así que los fondos de empleados con más de 22.000 millones de pesos de activos casi que automáticamente van a quedar en el nivel uno de supervisión. ¿Eso qué implica? No mucho, la verdad. A los fondos de empleados de categoría plena casi que le piden lo mismo que a un fondo de empleados de nivel 1 de supervisión. Pero en concreto, en lo que más van a sentir la diferencia, el dolor a esos fondos de empleados va a ser
en la tarifa de supervisión y en la frecuencia de los reportes, fundamentalmente. En lo demás está casi que igualito, pérdida esperada, código de buen gobierno, normas de buen gobierno, riesgo de liquidez, todo les aplica a los fondos de categoría plena, así sea en nivel 2. Pero a los que pasan a nivel 1, entonces en vez de reportar trimestralmente, empiezan a reportar mensualmente. Y pues bueno, hay que mirar internamente que también estamos preparados con eso, pues porque es una nueva responsabilidad para el contador y su departamento. Y la tarifa de supervisión pasa como del 0,4 al 0,7, entonces básicamente 0,7 por 10.000. Entonces, pues es como un incremento del 43% en ese gasto. Voy a colocarle un ejemplo. Yo creo que el fondo de empleados de Fondecentia, de Cartagena, está en 30.000 millones de pesos de activos más o menos. Eso significa que tuvo que haber pagado unos 12 millones de pesos, un poquito más, un poquito menos, el año 2021 por la supervisión. Para el año entrante apenas lo incrementen, de pronto este año o el otro, al otro lo acoge, la misma tarifa sería algo así como 21 millones de pesos, o sea, le pasa de 12 a 21 millones de pesos el costo de la supervisión. Eso fundamentalmente son los cambios, además de otras cosas que vienen en las modificaciones dentro de la agenda regulatoria. Esa agenda regulatoria, además del tema de los sistemas de clasificación, nos va a meter duro en el tema de las inversiones. Cuando se crean inversiones en el sector solidario, por ejemplo, en el tema de los fondos de empleados, a veces se crean empresas desde los excedentes como sociedades anónimas simplificadas. La Supersolidaria le va a meter la mano a eso. No sé si para bien, no sé si para mal. Yo aquí les he hecho algunos comentarios en mis diferentes capacitaciones sobre el tema de las inversiones que se nos ha olvidado, el propósito de las inversiones acorde con la filosofía y con el marco legal y todo este tema del FODES. Le van a meter la mano a ese tema de las inversiones y en materia de buenas prácticas en materia de inversiones, dónde se puede invertir, dónde no, todo ese tema de límites, me parece bueno. Llega a complementar el tema de riesgo de mercado, que a propósito la Super sacó una guía ahí para calcular el riesgo de tasa de interés, que en algún momento lo veremos el año entrante. Bueno, ahí estudien la agenda regulatoria, tienen plazo hasta este viernes para pronunciarse sobre eso, sobre qué opinan ustedes de los proyectos de normatividad. Recuerden que este 15, ¿hoy qué día es? ¿13? Dentro de 2 días, el miércoles, tenemos nuestro seminario taller sobre auditoría semestral a la efectividad del CIAR que debe hacer el revisor fiscal. Si ustedes miran el capítulo 1 del título cuarto de la circular básica contable, dice que el revisor fiscal por lo menos 2 veces al año debe evaluar la efectividad del CIAR y presentar un informe tanto al comité de riesgos como al consejo de administración sobre las fortalezas de lo que han hecho y las oportunidades de mejora que tienen. Esa norma está plenamente vigente desde el 1 de julio del 2021, o sea que yo pensaría que para este diciembre por primera vez se requiere que el revisor fiscal presente su informe. Entonces vamos a hablar de lo que debería ser el contenido de ese informe, qué es lo que se debe revisar, hacer una guía de auditoría, un papel de trabajo para que el revisor fiscal se le facilite esa evaluación. Entonces sobre eso vamos a tener nuestro seminario este 15 de diciembre. Es el último seminario del año, entonces aquellos que les interese, por favor, nos acompañen. Ahí se pueden inscribir a través de la página web. No sé si esto yo se los había dicho y si no, pues repitámoslo porque me parece de la mayor importancia. La Superintendencia de la Economía Solidaria sacó en el tema de la ley de habeas data, bueno, tiene unas cosas que podrían reñir con la ley de habeas data. La primera, verifica el tema de la idoneidad y solvencia patrimonial de las personas que se tienen que posesionar en las cooperativas de ahorro y crédito, gerente, revisor fiscal y oficial de cumplimiento. Y resulta que, bueno, para eso siempre pide la información de las centrales de riesgo. O sea, consulta la central de riesgo a los que se están candidatizando a gerente, revisor fiscal y oficial de cumplimiento de las cooperativas que captan ahorros. Y resulta que justamente la ley de habeas data dice que en ningún caso se puede utilizar esa información para fines de toma de decisiones laborales. Entonces, pues ustedes a través de sus gremios, los que son cooperativas de ahorro y crédito, indaguen o planteenle a la superintendencia si eso no sería una violación de esa ley que es de carácter superior.
y que dice que para efectos, porque qué tal que la supersolidaridad le niegue la posición al gerente, le niegue la posición al revisor fiscal, le niegue la posición al oficial de cumplimiento, la posesión que porque está mal reportado, que porque está muy endeudado, que no tiene solvencia económica, moral, pues económica, crediticia para poderse posesionar, pues sería una clara violación de esto y eso se podría tutelar, se podría demandar, no sé, revísenlo ustedes. Adicionalmente, en diferentes escenarios, la Superintendencia de Economía Solidaria ha ratificado esta posición, que se reporta a las centrales de riesgo no con la calificación por altura de mora, por días de mora, sino por riesgo. Eso significa que ahorita que ustedes están haciendo la calificación de cartera, cogen una persona que está en A y la recalifican, por ejemplo, a B. La gran pregunta es, ¿recalificarlo a B se considera un reporte negativo? Yo no sé si se considera un reporte negativo o no, pero sí tiene efectos muy negativos. Persona que reporten en B, seguramente le va a disminuir la calificación, el scoring, se le va a subir el costo del crédito y posiblemente le van a negar créditos en otras entidades. ¿Y la persona tiene derecho a eso? Sí, a saberlo. Sí, aquí dice. Uno puede solicitar a la entidad que me diga cuál fue la última calificación y clasificación por riesgo que me dio y cuáles son los fundamentos en los que justifican que me hayan recalificado a B. Hasta ahí la cosa no tiene problema. Uno dice, claro, mire, nosotros tenemos un scoring y usted entonces de A pasa a B, porque si uno no recalifica a nadie, entonces la super dice que uno no está haciendo nada, que una evaluación en la que no se recalifica a nadie, no aumenta el nivel de morosidad de la cartera o de calidad de la cartera, no se deteriora, pues usted no hizo nada. Debido a eso, le inició procesos disciplinarios de investigación a 140 gerentes y consejos de administración en el año 2020. Entonces uno dice, bueno, esa pregunta se la han hecho, ustedes son testigos de eso algunos. Dicen, no, es por riesgo. Y ahí es donde viene el tema de la ley de habeas data. Dice aquí, un reporte negativo es cuando las personas están en mora. Una persona que está en A está al día, pero yo hago una evaluación y lo bajo a B. Entonces uno dice, ¿esto qué contiene? ¿Eso es un reporte negativo? Porque el problema es que ahí dice, el que incumpla esta partecita de acá, reporte a alguien negativamente sabiendo que está al día, se dará lugar a la sanción máxima que está en la ley y la sanción máxima son 2.000 salarios mínimos que como el presidente está proponiendo que se llegue al millón, van a ser 2.000 millones de pesos de sanción. Ese temita me parece que los gremios, FECONFIN, ASCOP, Confecoba, Analfe deben tratarlo en sus mesas de trabajo con la Supersolidaria para que se aclare ese tema y se evalúe el riesgo jurídico que hay allí en medio de eso. Ahí les dejo pintado el tema y listo. Otra cosa es que hay mucha cooperativa con actividad financiera muy pequeñita, que pues lo que yo les quiero mandar es un mensaje de esperanza y de fe para que no se angustien. Con todas las exigencias que tiene la superintendencia en estas entidades, el costo de supervisión, el reporte, inscripción en Fogacó, bueno, todas esas cosas, valdría la pena ver si de pronto se fusionan o se transforman o desmontan el tema de la actividad financiera. Miren, por ejemplo, a veces las cooperativas con actividad financiera no pagan tan bien sobre los ahorros que casi que le da lo mismo estar captando ahorros que endeudados con el banco. Si usted mira lo que está pagando por los CDATs y mira lo que le presta el banco, usted presta, le paga a los asociados DTF más 2 puntos y el banco le presta DTF más 3, un puntico. Uno dice, bueno, oiga, ¿realmente ese puntico justifica todo este desgaste? Porque resulta que, por ejemplo, sin actividad financiera, la tarifa de supervisión se le reduce un 43%, pasa del 0,7 al 0,4. No tiene que pagar seguro de depósitos al Fogacop, que es el 0,5% de los ahorros anuales. No tiene que implementar ni pérdida aspirada, ni riesgo operativo, ni riesgo de mercado, ni riesgo de liquidez, ni patrimonio técnico, ni solvencia, ni estas normas. No tiene que tener oficial de cumplimiento como tal, no requiere posesión ni del representante legal, ni del oficial de cumplimiento, ni del revisor fiscal, ni del consejo de administración. Se ahorra todo ese dolor de cabeza. No tiene que tener código de buen gobierno ni cumplir normas de buen gobierno. Los reportes para estas cooperativas que hoy en día son semanales, semanalmente tienen que estar reportando información, no mensual, semanal. Les pasa trimestrales. Algunas inclusive podrían quedar en tercer nivel. Y si ahorran el estar contestando cada mes, si no es un requerimiento de la Supersolidaria, es un requerimiento del Fogacó. Podrían buscar varias cooperativas pequeñitas y fusionarse o fusionarse una más grande o transformarse en fondos de empleados. No sería la primera vez que ocurra.
Por ejemplo, la cooperativa de café liofilizado se convirtió en fondo de empleados de la fábrica de café liofilizado. Aquí en Cali, el fondo de la cooperativa de la base aérea se transformó en fondo de empleados de la base aérea, después de que tenga pues un vínculo cerrado. La transformación de la mutual es un poco más exótico, habría que analizarlo porque pues no hay un antecedente sobre eso, o inclusive si la participación de los ahorros es muy bajita, podrían considerar el tema del desmonte de la actividad financiera. Mire, yo estuve viendo, por mirar a septiembre, algunas estadísticas. Aquí en Cali, Palmira, tenemos 4 cooperativas: Compartir, Multiacop, Multiempresas y Counal. Mire el tamaño, entre las 4, 6 y 6, 12, 16. Entre las 4 suman 20.000 millones de pesos. Entre las 4 sumadas son más pequeñas que Manuelita Cop, que es la otra que queda por allá en Palmira. Y tienen que cargar con todo eso. De hecho, a septiembre inclusive están presentando resultados negativos. Al fusionarse o al, digamos, cambiar todo eso, se podrían estar ahorrando algunas cosas, no sé, se me ocurre. Por ejemplo, en Ibagué hay 3 pequeñitas, mire, entre esas 3 también suman 20.000 millones de pesos. Copinem, Comultraís, Cop San Simón. Entonces yo no sé si realmente vale la pena 3 cooperativas tan pequeñitas, o valdría la pena fusionarlas. Inclusive, por ejemplo, Multiempresas y Counal, apenas un tercio del activo es financiado con captaciones. A lo mejor eso se pudiera reemplazar con obligaciones financieras y desmontar la actividad financiera. En el área de Aburrá, Medellín y Envigado, mire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cooperativas con actividad financiera de menos de 10.000 millones, que entre todas generaría una cooperativa de entre 40 a 50.000 millones de pesos, algunas de ellas con participaciones muy bajitas en los ahorros. Mire, 4.700 millones, apenas la cuarta parte está financiada con ahorros y tiene que asumir los costos de todo esto. Bueno, en Manizales está Cotrachec, esa es medianita y lo hace bien. Menos no es tan pequeñita, pero por ejemplo, mire, Coimpe en Pereira, 5.000 millones de pesos. Y hay otras por ahí regadas chiquiticas. Entonces, esas entidades pues van a sentir cada vez con más rigor tanta exigencia de la supersolidaria, porque yo creo que de manera consciente, a propósito, la superintendencia quiere que esas cooperativas chiquiticas se acaben. Y han venido sucediendo ya, por ejemplo, Copesagua se fusionó con Cotracerrejón. Esta entonces, chao. Colac la fusionaron con Ultrahuilca, esta pues porque dio papaya por malos manejos. Coservicios y Copinque se juntaron con Covitel. Y próximamente en Bogotá se va a anunciar la fusión de otras 2 cooperativas con actividad financiera. O sea que ese número que estaba como en 183 va a estar muy pronto en unas 175 cooperativas. Es decir, en cuestión de 3, 4 años han ido desapareciendo. No han autorizado la creación de una sola y yo creo que el proceso va a seguir. Entonces, listo. Más o menos esa es la cosa. Ahora sí, no, pues paremos ahí, no hablemos más. ¿Y qué preguntas hay? ¿Hay en el chat o John les va a ir dando la palabra y yo aquí voy mirando el tema? Señor, yo he recolectado las preguntas, ya mismo se las comparto. Listo, ok. Digo, las dos primeras preguntas son desde YouTube. YouTube. Hay Hay muchos muchos saludos a las saludos a las personas en personas en YouTube. YouTube. Bueno, Bueno, tienes permítame que un segundo, silenciarlo digo que allá. hay un retorno, permítame un segundito. Hoy sí hay retorno, hasta la tos la escuché. ¿Ya? Permítame un Bueno, segundito que ya sé que es listo. listo, las Listo, las mitologías, no, eso debe mitologías, ser no, eso debe ser metodologías, metodologías, pero sigue el pero sigue el retorno. retorno. Listo, Listo. sigue. Hola, 1, 2, 3. Ya. Ya. Las Las mitologías, yo creo que mitologías, es yo creo que es metodologías de metodologías de evaluación. evaluación. Hay un retorno, cerra todos esos micrófonos, yo hablo el mío nomás. Ya. Las metodologías de evaluación de cartera se pueden modificar en cualquier momento con previa autorización de la Junta Directiva. Sí, claro, siempre y cuando respondan a los 6 criterios que está en la normatividad, que son capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago, garantías, número de veces que el crédito ha sido reestructurado y consulta a la central de riesgos. La metodología, después de que tenga en cuenta esas 6
criterios, no hay problema. Dale, John. Lo modifica y que lo autorice la Junta. ¿La SUPER ha generado el formato con el cual se debe reportar la pérdida esperada? No, todavía no lo ha reportado, no lo ha reformado, pero ojo, es que yo no he mirado el programa, la versión que están actualizando en este momento, entonces no les puedo hablar sobre eso, pero pues los invitaría a que revisen la nueva versión. Yo todavía no la he instalado, eso apenas salió este fin de semana o el viernes. Entonces, pues cuando la revisemos, a lo mejor nos encontremos la sorpresa de que ahí ya va a aparecer el formato para el reporte de pérdida esperada. Diferencia entre interés de usura e interés moratorio. Bueno, yo creo que ese lo habían hecho la vez pasada, pero lo digo otra vez. La mora es una penalidad, la usura es un tope. Entonces usted puede cobrar de mora, por ejemplo, 1,5 veces el interés contractual sin exceder la usura. ¿Eso qué significa? La tasa es el 1%, ok. El 1,5 veces como castigo, ¿cuánto es? 1,5. Y 1,5 está por debajo de 1,96, que es la usura. En otras partes simplemente se descomplican la vida y dice, la tasa de interés moratorio será la máxima legal permitida. Y listo. Listo. Eso es lo que diga el estatuto. No es que lo que diga el estatuto no. Lo que diga el pagaré es lo que usted debe aplicar en materia de intereses de mora. Tenemos varios saldos de remanentes de exasociados que no ha sido posible ubicar, que se lleva como un ingreso o aprovechamiento y y el contador que se lleva al fondo social. ¿Qué es lo correcto? Lo primero y no lo segundo. ¿Por qué? Porque la circular básica contable, y eso la Supersolidaria en las socializaciones que hizo esa circular lo explicó, dijo que los fondos sociales solo se pueden alimentar con excedentes, los fondos sociales. Los fondos mutuales solo se pueden alimentar con contribuciones. Todo lo demás se reconoce de acuerdo con los marcos técnicos contables al estado de resultados. Un remanente exasociado que ha pasado 3 años sin que haya sido cobrado, por NIF ilegalmente, pues deja de ser un pasivo reconocible. ¿Por qué? Legalmente se le aplica la prescripción ordinaria. Eso significa que pues ya no es posible hacer exigible el pago de esa obligación. Obviamente, si el asociado aparece a los 10 años deportado de Australia y dice, no, mire, yo me acuerdo que yo tenía aquí unos aportes, usted va y lo busca en cuentas de orden y encuentra que efectivamente nosotros dimos de baja 500.000 pesos que el tipo tenía y nos los llevamos al ingreso, las cosas se deshacen como se hacen, lo lleva como una pérdida al gasto y le devuelvo sus 500.000 pesos, pero eso es preferible a que nos acusen de ladrones. Pero obviamente, primero, legalmente ya no es exigible, se le aplica la prescripción ordinaria. Y resulta que la definición de pasivo en NIF, obligación presente a raíz de un hecho pasado del cual la entidad espera, o sea, es probable que a futuro se desprendan beneficios económicos. Ahí viene lo primero, ya no satisface el criterio de obligación, porque ya no es una obligación, es una voluntad, pero obligación ya no es porque jurídicamente prescribió. Y el segundo, del cual se espera que es probable que a futuro se tengan que desprenderse beneficio económico. No es probable, y la evidencia es que eso lleva 3 años ahí tratando de localizarlo y nada de nada. Entonces, se debe llevar al ingreso. Listo, John, dale al otro. En el fondo se tiene un fondo mutual en el cual se alimentan los intereses que se cobran por los créditos. No, ni por el berraco. Los intereses van al ingreso. El fondo social se alimenta con excedentes. Así que uno no puede alimentar un fondo mutual con interés de los créditos. Ahí sí, pues, junto el cateto con la hipotenusa. Eh, Primero está alimentando un fondo mutual con intereses de los asociados, cuando los fondos mutuales se alimentan es con contribuciones. Los intereses deben pasar por el estado de resultados. Listo. Y obviamente aumentan el excedente con el cual usted después puede alimentar, pero no los fondos sociales, sino los fondos mutuales. Es que los fondos con el tiempo se fueron degenerando un poco y yo digo que al final terminaron parecidos a una piñata. ¿Cómo es una piñata? A una piñata se le mete de todo y se le saca de todo. Entonces cogen un fondo social y le meten excedentes, contribuciones de los asociados, el resultado de una actividad rifa, bingo o similar, unos devoluciones que les dan por unos convenios y de ahí sacan absolutamente de todo. Aquí lo que la Supersolidaria ha pretendido es lo siguiente: mire, usted alimenta los fondos sociales con excedentes, punto, no me invente más. Se le acabaron los fondos sociales, bueno, sígalo haciendo con cargo al gasto. Entonces, claro, estos intereses le van a aumentar el ingreso.
Como ya no tiene el fondo para llevar esas vainas allá que son una distorsión, es lo que debería ser ingreso se pasó a un pasivo y lo que debería ser gasto se sacó de ese pasivo, entonces la contabilidad está totalmente distorsionada. Entonces no, ingreso lo que es ingreso, los intereses y gasto lo que es gasto, incluidos esos gastos sociales que ya no se pueden sacar de un fondo porque no hay recursos en el fondo, se puede hacer con cargo al gasto para lo único, para lo cual el único requisito es que lo incluyan dentro del presupuesto y obviamente eso no es con cargo a un fondo mutual, es con cargo a un fondo social, entonces les toca reformar toda la normatividad. Eso inclusive para el caso de las que tributan impuesto de industria y comercio se podría considerar una evasión, porque está disminuyendo los ingresos sobre que son base para pagar el impuesto de industria y comercio. Entonces, no, está totalmente mal ese manejo de ese fondo. Dale, John. De hecho, en el canal de YouTube, yo tengo un video específicamente sobre ese tema de los fondos que lo invito a que lo vea con más detalle. ¿Cómo se contabilizan los activos adquiridos con recursos de los fondos sociales? ¿Cómo se desprecian? No, no los desprecie, pobrecito. Se deprecian. Debe aprobarse por la Asamblea las contrapartidas del patrimonio para los fondos sociales capitalizados. A ver, te digo, bueno, casi que usted dentro de la pregunta está dando la respuesta. Eso en la normatividad actual no es tan clara la contabilización, pero en el catálogo único de cuentas viejo estaba muy clarito. Entonces, eso nos podría servir de inspiración. Entonces, póngale cuidado. Nos vamos a ir a la página web de la Superintendencia de la Economía Solidaria y en normativa vamos a mirar el PUC viejo y nos vamos a ir a la cuenta del patrimonio. Plan único de cuentas, PUC, el viejo. Eso pues nos da una idea de cómo es el único antecedente que yo conozco respecto a eso, o el único marco de referencia para consultar, porque eso en ninguna otra parte usted lo va a encontrar. Yo no he visto concepto, aunque podría haberlo. Que yo no lo haya visto no significa que no exista, sino que pues yo siempre voto corriente en muchos temas y hasta ahorita lo que puedo decir es que en lo mío nunca he visto un concepto al respecto, pero sí en el catálogo de cuentas, el viejo, el plan único de cuentas viejo, tenía la respuesta a la pregunta que usted mismo está contestando al final. Fondos sociales capitalizados. Entonces ahí está, vea. Fondos sociales capitalizados. Fondos sociales que se han dedicado a la adquisición de activos para la entidad para prestar servicios. Este fondo es de carácter permanente. Fue para registrar la contrapartida del activo adquirido producto de los recursos. Entonces dice aquí, uno dice, se agota contra el disponible y simultáneamente se registra la cuenta 17 con la 3330. Traducido al español, no, como está ahí tal cual, aunque el orden de los factores no altera el producto, lo que dice es, bueno, usted tiene aquí, vamos a imaginarnos que entre otras por ahí hay una entidad que quiere crear una SAS, por ejemplo, eso es un activo, pero no sería la 17 sino en la 12, pero sería como el mismo caso. Hagamos este caso de propiedad, planta y equipo. Vamos a adquirir, no sé, propiedad, planta y equipo o intangibles o cualquier activo. Entonces uno dice, aquí está la 26, aquí está la 11, aquí está la 33. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, ¿cómo se compran un bien? Con plata. Entonces, ¿cuánto vale ese bien? 200 millones. Entonces, listo, 200 millones contra 200 millones. ¿Cuánto había antes? No, pues había 200. Ok, ¿en cuánto quedó este fondo? En cero. El problema es que compraron un activo y no aparece por ningún lado. Y entonces ahí se pierde uno de los propósitos de la contabilidad, que es que sirva de control y que refleje el valor de los bienes que uno controla. Ese es un bien que usted controla, entonces debería estar reconocido. Entonces usted llega y dice aquí, ok, 17. Entonces aquí metemos los 200 millones contra 200 millones en el patrimonio, fondos sociales capitalizados. Y esto se va a depreciar como lo digan los marcos técnicos contables. Eh, y eso va a ser un gasto y va a ser un menor valor del excedente. Y al ser un menor valor del excedente, hasta bueno, porque menos paga de impuesto de renta. Pero ese es el tratamiento que yo recomiendo. Inclusive supongamos que lo que vamos a crear es una SAS. Entonces, en vez de llevarlo ahí, será a la 12, inversiones. Y esas inversiones se tratan como se tratan las inversiones en subsidiarias o en controladas, de acuerdo con los nuevos marcos técnicos contables y las instrucciones de la SUPER, que es por el método de participación patrimonial. Y listo. Entonces ahí está. Yo vuelvo a presentar. Vaya hacia el PUC, busque la cuenta 33, el PUC viejo, y es el único antecedente que da instrucciones al respecto. De resto, háganle la pregunta a la SUPER. Bueno,
teniendo en cuenta que los fondos sociales ya no se pueden cobrar cuotas mensuales, sino con excedentes, ¿qué podemos hacer para realizar actividades? Ya que los excedentes no van a ser suficientes, los lleva al gasto. Y ahí no dice que no se puedan cobrar cuotas mensuales. Lo que dice es que no se alimentan con cuotas. Entonces, cree el fondo mutual. En la próxima asamblea dice, señoras y señores, nosotros antes tenemos un fondo social, medio piñata, le metíamos de todo y le sacamos de todo, y nos toca hacer una reformita. Nos toca crear el fondo mutual de bienestar social. Lo vamos a llevar por fondos mutuales para otros fines. Ah, sí, ¿cómo va a ser eso? Los 5.000 pesitos que antes estábamos llevando al fondo social, ya no lo vamos a llevar allá, lo vamos a llevar a este otro fondo mutual. Entonces, allá lo alimentamos con excedentes, 100 millones. Y este día 5.000 pesitos, aquí le entran otros 100. Y el plan de beneficios total vale 300. Entonces, cuando se nos agoten los 100 de los sociales, seguimos ejecutando los mutuales. Cuando se nos acaben los 100 de los mutuales, seguimos ejecutando con cargo al gasto los mismos 300 milloncitos de pesos. 100 de aquí, 100 de aquí, 100 vía al gasto. ¿Qué no se puede hacer? Los 100 de las contribuciones, llevarlos al fondo social o alimentar fondos sociales con cargo al gasto. No, se registra directamente al gasto. Dale, John. Teniendo en cuenta que los fondos ya no se pueden cobrar, ya, eso ya está. ¿La evaluación de cartera se debe incluir en el acta del CIAR? Sí, claro. Mire y verá el tema de evaluación de cartera en la circular básica contable. Léaselo con juicio. Es que no me quiero salir de aquí para mostrarle, pero váyase. Ese es el numeral 5.2, que es donde está, creo que el proceso pues, de seguimiento y control. Y por allá dice periodicidad de la evaluación y responsable de la evaluación. Ya no hay comité de evaluación de cartera. Ahora, la persona responsable de riesgo de crédito y o la gerencia se encargan de hacer la evaluación, la presentan en el comité de riesgos y la presentan en la junta directiva o consejo de administración. Dale, John. Los excedentes de servicios prestados al público no asociados se deben enviar al fondo especial, aunque el estado de resultados genere pérdidas. Bueno, pues póngale cuidado a esto. Esa es una situación muy, muy particular. Porque es que usted acaba de decir, los excedentes de servicios prestados al público no asociado. Entonces puede que al final efectivamente la entidad esté dando una pérdida por una demanda, por una multa, por provisiones de cartera. Pero que uno diga, esto es de otro servicio. Entonces por una contabilidad de costos que yo tengo muy bien hechecita, entonces yo digo, vamos a suponer lo siguiente, cooperativa de caficultores, se me ocurre en este momento, entonces compras de café con asociados, compras de café con terceros. Entonces, primero establece por unidad de negocio el excedente. Nos ganamos tanto en café, tanto en provisión agrícola y tanto en otro servicio de crédito que tiene la entidad. Listo, ya tenemos entonces la utilidad bruta directa. Ahora cojamos los gastos indirectos de administración. O los gastos, pues, o la utilidad operativa directa, la que yo puedo decir. Por ejemplo, yo no puedo coger las provisiones de cartera y repartirlas proporcionalmente entre café, provisión agrícola y crédito, porque claramente las provisiones de cartera son del área de crédito, pero el gerente, ¿cómo lo repartimos? Entonces, esos gastos que son comunes a las tres unidades de negocio se pueden repartir a prorrata de la participación que tienen los ingresos dentro del total, si no existe otro método más técnicamente reconocido, más viable. Entonces podría en esos casos llegar a suceder que uno tenga eh, ingresos, utilidad operacional de café, tanto, utilidad operacional de la parte agropecuaria, de provisión agrícola, tanto y de crédito tanto. Entonces resulta que en crédito hubo un descalabre de crédito tan jodido, tan fregado, o bueno, se lo va a poner mejor ahora. Mire, en este momento las cooperativas de caficultores van a tener un problema ni el berraco para que lo tengan presente. No solo tienen muchas de ellas pérdidas por culpa de unos compromisos a futuro que hicieron con café, que se les va a convertir en contratos onerosos de acuerdo a las NIF. Es decir, se comprometieron a vender un café a un precio y ahorita van a tener que salir a comprar ese café a un precio mayor del que se comprometieron a venderlo. O sea que para honrar el contrato van a tener que perder plata. O sea, eso es sencillo. Me comprometí a vender a 2.500 pesos un kilo de café, es un ejemplo cualquiera, yo no sé ni cuánto vale, y me toca comprarlo a 4.000 pesos el kilo. A mí me toca perder 1.500 pesos por kilo, o perder el cliente, o que me demanden. Ya hay cooperativas de caficultores que han tenido que pagar esos valores y les va a tocar reconocer ese pasivo. Esa pérdida es de café.
Fuera de eso, muchas de ellas tienen inversiones en Expo Café, una empresa de café muy grande. Esa empresa de Expo Café, el valor intrínseco del aporte apenas es el 40% del capital nominal. Me explico. Eso significa, y algo así va a pasar para las demás. Es que yo, bueno, esto aquí, como estamos en confianza, yo quiero que no me armen un escándalo con esto, pero sí los invito a todos a que hagan un análisis, por ejemplo, de la equidad. Los que tengan, sobre todo los que tengan inversiones muy grandes en la equidad necesita una capitalización, pidan bien información sobre esa situación de la equidad, porque la equidad tiene unas pérdidas y no sé si tiene un pasivo no reconocido que tiene que reconocer y tiene que aumentar. Entonces, podría ser que también se tengan que dar una peladura con provisiones con la equidad. Pero en este caso con Expo Café, significa que el valor intrínseco del capital social es el 40% del nominal. O sea que si usted la tiene registrada por 1.000 millones de pesos, patrimonialmente solo vale 400, así que va a tener que provisionar 600. ¿Eso qué va a originar? La inversión en Expo Café, uno puede decir, esto es como de la administración, pues no tiene nada que ver. Uno puede llegar y decir, aquí café, por las provisiones de los negocios de café. Pero en provisión agrícola, el 70% de las ventas mías son a terceros y esta unidad de negocio, aun cuando yo distribuyo los gastos comunes, me da una utilidad. Entonces, eso lo llevaría a esa situación tan rara que usted está planteando. Es solo un ejemplo en el cual efectivamente tendría que decir, yo estoy dando 100 millones de pesos de resultado neto negativo, pero tengo 50 millones de pesos o 100 millones de pesos obtenidos con excedentes con terceros, que me toca entonces como sustraer, con lo cual la pérdida que quedaría acumulada sería como de 150 millones. En teoría, ese es el manejo que debería dársele. Es decir, que al final, a pesar de que usted está dando una pérdida neta de 100 millones, tiene que sacar 50 millones para aumentar o 100 millones o 300 para aumentar el fondo especial, con lo cual la pérdida se le va a agrandar mucho más y va a tocar recuperarla con excedentes futuros. En la teoría, esa es la respuesta. En la práctica es una vaina muy traído de los pelos. Si uno está perdiendo plata, yo diría, aunque pues esto que estoy diciendo no es basado en ningún sustento legal, que uno podría decir, no, pues que yo estoy dando pérdidas al final, que me voy a poner a sacar disque excedentes con terceros, ¿no? Esa pérdida se acumula ahí y ya veremos cómo se recupera a futuro. Sin embargo, es un tema pues que amerita, con un ejemplo como el que le acabo de decir, si es del caso, pedirle concepto a la supersolidaria o algo. El concepto que yo le doy es, creo que fui bastante explícito en el ejemplo y detallado, es que en la teoría sí, lo que está preguntando, sí aplicaría y le aumentaría la pérdida que se acumularía para recuperar a futuro, para jugar con la reserva. Dale, John. Oiga, esto de las preguntas es entretenido, ¿no? Salen preguntas por multos. La evaluación es anual, sí. Los que son los únicos que aplican, no, póngale cuidado. Una evaluación referente, evaluación de cartera categoría plena nivel de supervisión 2, no, eso le toca en mayo y en noviembre. La norma es muy clara. ¿A quiénes le toca semestral? A los que les toque pérdida esperada. ¿A quién le toca pérdida esperada? A los fondos de empleados de categoría plena. Y en los fondos de categoría plena hay nivel 2 de supervisión. Le tocaría 2 veces al año, mayo y noviembre. Dale, digo, John. Si la empresa patronal quiere entregar a los asociados un dinero por incentivo al ahorro, ¿cómo lo debería manejar? Como un mayor valor del ahorro permanente. Ese es el manejo más común y ese es en mi opinión, el correcto. Es decir, que cualquiera que sea la fórmula, como es un incentivo al ahorro, entonces, por decir algo, muchas empresas dicen, mire, por cada 5 pesos que usted ponga, yo pongo un peso para el ahorro permanente. Hay entidades que es peso a peso. Entonces, si usted decide que va a ahorrar el 10% de su salario, yo las conozco, la berraquera. Entonces, si uno se gana 3 millones, le ponen 300.000. Y entonces la empresa le pone otros 300.000. Y entonces eso distribuye en la misma proporción que el estatuto ha señalado, que 70-30, 80-20, 90-10. Esa sería la forma correcta. ¿Existe algún documento de la DIAN que explique cómo se calcula el impuesto de renta para las cooperativas? Ay, Señor Jesús. Nosotros dimos un seminario sobre ese tema. Eso ve que usted no estuvo en el seminario. Bueno, porque ahí tuvimos a la doctora Rosalba, donde este tema se debatió muy extensamente. Entonces le voy a decir, lamentablemente, ahí hay dos posiciones diferentes. La de la DIAN es terrible
y está en el decreto 2150 del año 2017 y en el concepto unificado que sacó la DIAN a ese respecto, y también expidió una respuesta a una consulta sobre el tema. ¿Cuál es la posición de la DIAN? No, se paga sobre el excedente. Así que si usted dio 1.000 millones de pesos de excedentes, 500 con terceros, 500 con asociados, eso de que usted coge 1.000, le resta los 500, los lleva a un fondo social y aplica el artículo 54 de la ley 79 sobre el excedente distribuible, 20, 20, 10, incluido el impuesto de renta, la DIAN no tiene esa interpretación. Confecop, la propia doctora Rosalba, que estuvo aquí en el seminario, nos explicó, considera que eso es materia de discusión jurídica, que la reforma tributaria, la ley 1819 del 2016, no cambió la normatividad de cooperativa ni la forma en que se distribuyen los excedentes. Así que debería dársele aplicación a los excedentes, a la ley 79, y pagar el impuesto de renta sobre el excedente distribuible. Yo respaldo esa tesis además con el hecho de que sería inconstitucional por un tratamiento discriminatorio frente a la ley. Me explico. Una empresa con ánimo de lucro hace su actividad, paga su impuesto de renta y se reparte el resto. Una empresa como nosotros, sin ánimo de lucro, no nos repartimos ese excedente, pero encima de todo nos toca pagar impuesto de renta sobre un excedente que no nos vamos a repartir. Se supone que se llama impuesto de renta porque grava la renta. Es decir, aquella proporción del ingreso que potencialmente te hace más rico. ¿Y cómo me va a hacer más rico una plata que ni siquiera puedo disponer de ella? Entonces, es muy traído de los pelos ese asunto. Entonces, a la persona que me está haciendo la pregunta, el decreto 2150 del 2017, el decreto unificado de la DIAN del 2018, un concepto reciente de la DIAN sobre ese particular, dice, no, me paga sobre todo. La Confederación de Cooperativas, la doctora Rosalba y yo mismo digo, no, hay que seguirlo haciendo como lo hacíamos antes. Se paga sobre el excedente neto distribuible después de enjugar pérdidas, después de reponer reservas, después de sacar los excedentes obtenidos con terceros. ¿Eso garantiza que usted no va a tener conflictos con la DIAN? No, es absolutamente casi seguro que en algún momento se van a tener situaciones con la DIAN, dificultades con la DIAN. Lo que hay que hacer en ese momento es pues armarse de valor y de abogados y dar la pelea hasta el final. Eso es muy importante en algunas entidades, como ya he dicho, las cooperativas agropecuarias que le venden a terceros. Ahora, o que se unifique esa posición si se modifique la ley por parte de la Supersolidaria. Si yo pago impuesto de renta sobre los excedentes obtenidos con terceros, entonces me puedo repartir esa plata y alimentar los fondos sociales y las reservas y para adelante para allá. Pero por alguno de los dos lados se tiene que poder arreglar eso. O se modifica la ley 79 para que el excedente con terceros, cuando pague impuesto de renta, sea distribuible, o se busca modificar la posición de la DIAN a través de alguna demanda, de alguna cosa, pero no, la verdad es que el panorama tributario de las cooperativas está bien complicado, entre otras, porque jurídicamente es posible que algunos gastos no se los acepten como deducibles. Artículo 107, 107 raya 1 del Estatuto Tributario. Para cuando yo, y para la próxima, pues, métase al seminario tributario nuestro. Hubiera quedado usted ahí, vea, uno A, pero espérate y veréis. ¿Cómo? Ah, dice por aquí John que todavía lo puede comprar. Espérate y veréis. Eh, a ver, espérate que es que ya me perdí. Normas, no, documentos. Yo tenía por acá conceptos. Espérate un momentico, no. ¿Cómo hago para encontrarlo ahorita? Ah, sí, debe estar aquí. Régimen tributario especial. Entonces, mire, eso está por aquí. El concepto unificado de la DIAN es este. Es el 481 de abril 27 del 2018. Está bien largo, 125 hojas, pero ahí está lo de las cooperativas clarito. 107. Mire, por aquí lo voy a decir, véala. Numeral 55, determinación del beneficio neto o excedente en las cooperativas. Entonces, ahí está en la página 104.
y el decreto 2150 del año 2017. Y yo casi pensaría, vamos a ver si estamos con suerte, que uno escribía aquí en internet eh, eh, excedentes con terceros, DIAN. Vamos a ver. No, tengo que buscarlo, pero yo estoy seguro, a ver, impuesto de renta, excedentes. Yo estoy seguro de haber visto ese concepto de la DIAN de una consulta que alguien le hizo. Ah, yo creo que será este. Excedentes de operaciones con terceros. Ábrete sésamo. Bueno, aquí dice que vea que asesoría virtual, pero bueno, yo creo que este es el concepto de la consulta. Bueno, aunque no, habría que buscarlo, pero yo sé que ya nos contestaron y nos fue mal en la respuesta. ¿Hay alguien por ahí que esté levantando la mano, John, o algo así para mirar Sí, algunas señor. intervenciones y las demás me van a disculpar y retomamos pues más adelante? Bueno, hay una persona que había levantado la mano, pero ya la bajó. También hay unas Ok, preguntas en el chat. Esas listo. Entonces preguntas permítame. que no Que cuando incluimos hay en el... consultorios o seminarios sobre indicadores financieros el año entrante, ya tenemos hecha toda la programación. Vamos a tener evento cada mes sobre el tema de indicadores financieros. Hay uno, inclusive hay una capacitación de análisis financiero para no financieros, capacitación de directivos, pero como te dije, estamos sacando uno que va a ser un programa de formación integral en riesgos para las personas responsables de riesgos en cada una de estas organizaciones. Nuestro Fonfresenius tiene una SAS para afianzar créditos. Para efectos de registrar una provisión, ¿cuál sería el criterio, teniendo en cuenta que algunos socios ya retirados con saldo sin pagar y aún para los que estén vivos? Me pierdo en la pregunta. Primero que todo, si usted tiene una SAS para afianzar créditos, en el fondo de empleados no debería tener provisión de los créditos afianzados porque se supone que la SAS le va a responder por esos créditos en mora. Ahora, si la SAS ya se le acabaron los fondos y no tiene con qué responderle, pues entonces tendría que deteriorarlos y la evaluación de cartera o eso, de acuerdo con la altura de mora, pues llevarlo a C, D o E. Pero si la SAS respalda los créditos y se hace cargo de la deuda, pues lo que tendría que hacer es que la cooperativa, o el fondo en este caso Fonfresenius, esa cartera en su balance estaría en a menos que obviamente pues haga todo el proceso jurídico de que la afianzadora le pague la totalidad de la deuda, le ceda los derechos sobre esa cartera a la afianzadora y la afianzadora empiece entonces a reportar esa cartera a la central de riesgo, caso en el cual tampoco habría lugar a provisión dentro de la afianzadora, porque la afianzadora en ese caso se sería un costo, si es que lo registran cada que paga el valor del siniestro, aunque eso no es un siniestro porque eso no es un seguro, el valor del aval lo paga, eso es un gasto o un costo, o lo está sacando de una provisión que ha constituido para el efecto. Entonces, no, pues si está afianzado, no debería tener provisión. Y los que no estén afianzados, pues el anexo 2 de la circular básica contable establece clarito cómo es el tema de las provisiones A, B, C, D, E por altura de mora, descontando el 70% de los aportes o de las garantías admisibles. Fondo mutual deudores. Dentro de los fondos mutuales está el fondo vida deudores que se alimenta con la colocación de cada crédito. Sin embargo, este fondo ya no alcanza para cubrirlo. La diferencia se lleva al gasto, sí, se lleva al gasto. Obviamente, también usted tiene la posibilidad, como lo menciona allí, de afectar el Fondo de Bienestar Social, porque eso usted puede modificar los reglamentos, usted puede decir, el Fondo de Bienestar Social servirá para todo lo que usted quiera y adicionalmente para cubrir los programas de los demás fondos mutuales o sociales en caso de que los recursos de este se agotaran. Entonces, reforme eso, si es del caso, llévelo hasta asamblea y reforma los reglamentos, el reglamento y entonces listo, ya, se acabó el fondo mutual, sigamos con el de bienestar social, se acabó el de bienestar social, con cargo al gasto. Si uno no cumple los requisitos para pertenecer al grupo 2 automáticamente pasa, para pertenecer al grupo 3 automáticamente pasa al grupo 2. Sí, eso es por tope de activos. Hasta un tope de activos que está alrededor de los 4.000 millones de pesos, uno es el nivel 3. A como pasen los 4.000 millones, automáticamente pasa a grupo 2. Eso es automático, no requiere pronunciamiento de la super.
Sí, dentro de los fondos se tiene fondo de garantías, pero este no se ha utilizado porque la cartera solo se gasifica cuando está totalmente provisionada. Este fondo se podría destinar para otros usos. Tendría que llevar el tema a la asamblea como para que le autoricen el cambio de destinación de ese fondo. Pero uno diría, mire que es una cosa muy rara. Cobra un fondo de garantías, pero no lo utiliza, sino que la cartera que entra en mora la provisiona en su totalidad y la castiga. En ese caso, un fondo de empleados, que es el Fondo de Empleados de Occidente, Fondo Occidente, en estos días me planteó el tema, y ellos lo llevan como fondos sociales capitalizados. Entonces hacen el mismo registro del que hablamos ahora. Eh, Cartera, entonces, digamos que está en mora 100 millones, irrecuperable. Entonces, provisiones, 100 millones con cargo al gasto. Luego, 100 millones contra provisión para castigarlo. Cuentas de orden y reporte a la Supersolidaria. Oye, ¿qué hacemos con el fondo de garantía? Yo, pues ya utilizamos 100 millones, entonces, para compensar el gasto de provisiones de 100 millones que acabamos de registrar, bajan 100 millones de pesos de ese fondo de garantías y lo registran en el ingreso como recuperación de provisiones, de recuperación de cartera castigada, perdón, porque ellos castigaron la cartera y luego se la cobraron a sí mismos. Es decir, oiga, ¿qué hacemos con este crédito? No, pues castiguémoslo, listo, cha, 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 cha. Ok. Y ahora, ¿y quién nos va a responder por el castigo? Y para eso no hemos creado pues el fondo. Entonces se dicen al fondo, oiga, fondo de garantías, págueme esta plata. Entonces, ahí te la pago, 100 millones. Entonces, recuperación de cartera castigada. Yo más bien les propondría que empiecen a hacer ese manejo, porque lo otro sería muy raro. Sería cobrar un fondo con una justificación que después se utiliza para otra cosa. Pero bueno, Lady Espinal, revise entre las opciones que le di cuál le ajusta mejor. Yo pensaría que no se pierda el propósito del fondo, sino que se maneje el modo que le estoy diciendo. Buenos días, frente a los remanentes por pagar, que no ha sido posible su devolución. Ya les dije al principio, eso sería un remanentes de ex asociados que pasados 3 años se les aplica la prescripción ordinaria y se le da de baja con cargo al ingreso. Esa política la puede meter dentro de su manual. A propósito que en enero vamos a tener un seminario sobre el manual de políticas contables NIF ajustado a las nuevas disposiciones de circulares para que nos acompañen. El PC lo aprueba el Consejo de Administración. En mi opinión, debería ser el Consejo de Administración porque es el que regula todo lo relativo a los fondos sociales y a la parte educativa, el PCM, no así la planeación estratégica. En el tema de la planeación estratégica, eh, aunque eso es una crítica que hay que hacerle al proyecto que tiene la norma, está diciendo que la Junta Directiva o Consejo de Administración debe hacer la planeación estratégica y la debe aprobar la Asamblea y que el gerente hace el plan de acción anual junto con el presupuesto y cada año presenta un informe del plan de acción pasado, del presupuesto y plantea el plan de acción para el año que viene y el presupuesto. La única entidad que yo conozco que hace eso es el Fondo de Empleados de la DIAN. FEDIAN cada año, última semana de enero o primera semana de febrero, hace su plan de acción para el año con el presupuesto para el año y en la sesión siguiente del año entrante, pues explica el del año pasado y plantea el del año que viene. Eso lo están metiendo por norma en el nuevo proyecto. Por aquí Cooperativa Siglo XX dice que ellos hicieron la consulta y dijeron que los remanentes los deben llevar a un fondo social. Pues no sé, ¿hace cuánto hicieron la consulta? Porque esa posición cambió con la Supersolidaria a principio de este año. Entonces, si la consulta lo hicieron a partir del año 2021, pues sería muy raro, pero dentro de lo posible, ¿por qué? Pues porque yo vi las conferencias que dio la Supersolidaria sobre la circular básica contable y ahí en varias veces le preguntaron y no, los fondos sociales no se alimentan con saldos no reclamados o remanentes, lo ratificaron varias veces. Entonces, pues de ahí llegamos a esa conclusión. Pero si usted hizo una consulta en el 2021 y eso le contestaron, pues sería un cambio en esa posición, que no le digo que lo vuelven a uno como loco. Entonces, esa sería como la respuesta para siglo XX. Si esa consulta es de este año, pues compártamela porque sí es bastante novedosa. Que Comadenor, que hay que esperar que Copcentral reglamente los créditos de vivienda a la luz de la nueva ley de vivienda. Sí, el sector cooperativo en el tema de vivienda va a ser muy difícil que canalice subsidio. Delicado el tema del reporte de la central de riesgo por altura de mora, sí, consulten eso con sus gremios.
El fondo de empleados de las supersociedades. Ay, qué bueno que algún día de las supersociedades nos hablaran de un poco de cosas sobre ese tema de la ley de habeas data, de la publicación de tasas de interés, de protección de datos, porque las supersociedades cada rato le ponen multas a entidades del sector solidario por el incumplimiento de eso. ¿Existe alguna fórmula que permita a los fondos calcular el riesgo operativo? No, una matriz y punto. ¿Y hay alguna propuesta que tengo yo por ahí como de mirar riesgo operativo? Si usted estuvo, Harrison Arrieta, en el programa de formación integral, ahí entregamos nosotros esa herramienta de cómo calcular la exposición a los riesgos. Recuerde que la persona de riesgos trimestralmente debe evaluar la capacidad y solvencia patrimonial de la entidad para asumir los riesgos identificados. Ahí nosotros propusimos una fórmula para calcular eso. Si usted no estuvo en eso, pues apúntese que el año entrante lo repetimos, entonces ahí lo tiene. ¿Cuál es el porcentaje de cartera vencida en créditos de consumo en entidades sin actividad financiera? Depende, Martiniano Barona, un saludo. Yo lo he calculado hace como un año, hice ese cálculo más o menos juicioso, el año entrante tengo que repetirlo, pero le puedo decir que era superior al 10%. Esos indicadores, Martiniano, se pueden descargar del blog de mi página web o me escribe un correo y yo se lo envío. Es un cálculo que hicimos a diciembre del 2020. Cuando presenten diciembre del 2021, cuando reporten que eso será y publiquen esa información en febrero, lo volvemos a calcular. Pero por ahora tengo el dato del 2020 que estaba por encima del 10%, no me acuerdo si 12%, algo así. ¿Con qué IPC trabajamos el presupuesto, Yamile Bastidas? Pues mire, la última proyección es de que la inflación puede estar cerquita del 5.3 para el 2021. Para el año 2022 puede estar alrededor del 3.7 y 4. La tasa promedio de CDAT, pues eso está subiendo y se va a acomodar a niveles de entre el 4,5 y 5% hacia finales del 2022. ¿Qué elementos del PESEM deberíamos incluir en el presupuesto 2022? Edgar Pedraza, creo que es también de Fonfresenius, no sé. No, pues es que el PESEM es las actividades educativas, lo que sea que usted haga educativamente en capacitación, formación, promoción, que no lo cubra con el Fondo de Bienestar Social, pues lo tendrá que llevar con cargo al presupuesto e incluirlo en el presupuesto. Recuerden consultar la directiva 31 del 2000 sobre del DAN social, sobre el PCM, la consiguen en Google, directiva 31 del 2000, ahí es donde dice cuáles son los elementos, capacitación, promoción, investigación, asistencias técnicas, capacitación, formación, bueno, ¿qué hace usted? Valore lo que va a hacer con cargo a los fondos y qué va a hacer con cargo al gasto. Eso es, de todas maneras, creo que hay muchas confusiones sobre qué es y qué no es el PCM. Hay gente que lo confunde con planeación. Es la parte educativa de la planeación. Se hace de cara a la planeación. Ya que tengo este plan, ¿qué debo hacer desde lo educativo? ¿Quién supervisa el contrato de prestaciones sociales de un revisor fiscal? Pues usted puede supervisarlo e informar a la asamblea de ese revisor fiscal no cumplió. Eso me parece que puede hacerlo cualquiera, la administración y demás. Y ya será la asamblea, que es el superior jerárquico del revisor fiscal, si basado en lo que la administración le informó, decide cambiar ese revisor fiscal o mantenerlo. El fondo de empleados va a cambiar gerente, se debe notificar a la super, no, la super solo se hace posesión de gerentes de entidades cooperativas con actividad financiera. Oiga, y se me quedaron varias, pero definitivamente el tiempo se nos acabó. Nos vemos dentro de 8 días en nuestro último consultorio del año con preguntas sobre el tema de SARLAF. Y bueno, seguramente ahí les deseamos una feliz Navidad. Inviten a todas las personas que puedan y nos vemos entonces dentro de 8 días. Muy amables.